SER Podcast. Un autor en una hora. Con Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un autor en una hora. En este episodio os vamos a contar la vida de Benito Pérez Galdós a través de su obra. Benito Pérez Galdós es uno de los grandes autores de la literatura española y universal. Prolífico, innovador, divertido, comprometido, Galdós es un autor esencial que, leído en la actualidad, es absolutamente vigente. Leerle es un placer y ha contado como muy pocos la realidad española. Benito Pérez Galdós nace el 10 de mayo de 1843 en Las Palmas de Gran Canaria, en una época en la que la ciudad cuenta con una élite culta que busca mejoras y progresos sociales de los que se beneficia Galdós. Benito es el último de 10 hijos. Sus padres son Dolores Galdós Medina, de origen guipuzcoano, y Sebastián Pérez Macías, que ha formado parte del batallón de voluntarios conocido como la Granadera Canaria, que luchó en la Guerra de la Independencia. Es una familia de clase media acomodada, provinciana, conservadora y de convicciones religiosas. Galdós es un niño débil, callado, observador y tímido. La mayor de sus hermanas, Soledad, es para él como una segunda madre. Desde una edad muy temprana tiene problemas de salud que condicionan su desarrollo físico y psicológico, así que Benito Pérez Galdós pasa mucho tiempo recluido en casa leyendo y dibujando. Tal vez por eso su literatura está llena de niños enfermos y de médicos, como la hija de Rosalía Bringas en La de Bringas, Isabelita. Isabelita Bringas era una niña raquítica, débil, espiritada. Se observaban en ella predisposiciones epilépticas. Su sueño era muy a menudo turbado por angustiosas pesadillas seguidas de vómitos y convulsiones. Y a veces, faltando este síntoma, el precoz mal se manifiesta de un modo más alarmante. Se ponía como lela y tardaba mucho en comprender las cosas, perdiendo completamente la vivacidad infantil. Desde niño, Benito Pérez Galdós es amante de las novelas de acción. Siendo aún niño, su padre lo aficiona a los relatos históricos, contándole anécdotas de la Guerra de la Independencia. Desde la infancia muestra inclinación por el dibujo y la pintura. De hecho, se conservan álbumes de dibujos galdosianos, siendo el primero Gran Teatro de la Pescadería. Benito empieza a hacer publicaciones en diarios escolares como La Antorcha Escolar, algo que muchos consideran anecdótico, pero termina teniendo presencia en las páginas de El Ómnibus, un periódico liberal relacionado con el Colegio San Agustín. La llegada de una prima, Sisita, al entorno familiar isleño trastorna emocionalmente al joven Galdós, que se enamora perdidamente de su prima. Esa circunstancia es utilizada por su madre para mandarlo a Madrid a estudiar Derecho. Llega a la capital en 1862, con 19 años. Entré en la universidad donde me distinguí por los frecuentes novillos que hacía, escapándome de las cátedras. Ganduleaba por las calles, plazas y callejuelas, gozando en observar la vida bulliciosa de esta ingente y abigarrada capital. Galdós alterna las clases de las facultades de Derecho y Filosofía y Letras y su tiempo libre lo dedica a sus intereses culturales y artísticos. Va con frecuencia al Café Universal en la Puerta del Sol y asiste a las representaciones del Teatro Real. Otro descubrimiento fundamental para Galdós en Madrid es el Ateneo. Asiste a las conferencias que imparten allí las más importantes figuras de la cultura de la época, como Castelar, Giner de los Ríos, Río Rosas o Cánovas del Castillo. Allí lee a los principales escritores europeos en francés y en inglés, y allí conoce a Clarín, con quien tendrá una larga amistad. Cada vez le interesan más el teatro y el periodismo. En 1863 se va a vivir a una pensión situada en el número 9 de la calle del Olivo, que recreará en el Doctor Centeno. Procura reproducir, si para ello tienes poder bastante, aquel largo pasillo con 3 vueltas, parecido a una conciencia llena de malicias y traiciones. Aquella estera rota, tan peligrosa para el que andaba un poco deprisa. Aquellos cuartos que al angosto pasillo se abrían. Aquella sala y gabinete donde se aposentaban los huéspedes de campanillas. Aquel olor de fritanga que desde la cocina se esparcía por toda la casa, saliendo hasta la escalera, para dar el quien vive a todo el que entraba.
En 1865 empieza a escribir en el periódico progresista La Nación, fundado por Pascual Madoz. Entre los años 1865 y 1868, Galdós escribe más de 130 crónicas de diverso tipo. Aunque no recibe ningún salario, ese trabajo le permite desarrollar su vocación literaria y darse a conocer. En el verano de 1866 regresa a Las Palmas y durante su estancia en la isla da un empujón definitivo a la que será su primera novela, La sombra, escrita entre 1866 y 1867. A principios de junio de 1867 viaja a París para visitar la Exposición Universal y se queda fascinado. Cuando regresa a Madrid, inicia su novela La Fontana de Oro. A lo largo del año 1869 trabaja en el periódico Las Cortes, en el que escribe artículos defendiendo el proyecto democrático del general Prim. También se interesa por cuestiones de tipo social, como la desigualdad y las deficientes condiciones de vida de la mayoría de los españoles. Publica La Fontana de Oro en 1870. Es la novela que le da a conocer entre el gran público. La Fontana de Oro era un café que estaba cerca de la Puerta del Sol y en donde se solían reunir los políticos liberales durante el trienio liberal. Este es un fragmento del comienzo de La Fontana de Oro. Si fuera posible trasladar al lector a las gradas de San Felipe, Capitolio de la chismografía política y social, o sentarle en el húmedo escaño de la fuente de Mariblanca, punto de reunión de un público más plebeyo, comprendería cuán distinto de lo que hoy vemos era lo que veían nuestros abuelos hace medio siglo. De fijo, llamaría su atención que una gran parte de los ociosos, que en aquel sitio se reúnen desde que existe, lo abandonaban a la caída de la tarde para dirigirse a la carrera de San Jerónimo o a otra de las calles inmediatas. Aquel público iba a los clubs, a las reuniones patrióticas, a la Fontana de Oro, al Grande Oriente, a Lorenzini, a la Cruz de Malta. La novela recibe críticas elogiosas de Clarín y de Giner de los Ríos, que recomienda a Galdós que abandone sus inquietudes teatrales y se centre en la novela. En 1870 Galdós publica también La sombra, que ha aparecido por entregas en Revista de España, donde Galdós fluctúa del realismo costumbrista a lo fantástico para crear el atormentado doctor Anselmo, que por los celos se desdobla en una sombra. En enero de 1871, Galdós asume la dirección de un nuevo periódico, El Debate, en el que escribe artículos de todo tipo, de política, de literatura, de arte, de crítica, con una gran vocación pedagógica y donde aprovecha para perfilar sus proyectos literarios. Un año después se publica El Audaz, que también ha aparecido por entregas en la Revista de España. Cuando escribe esta obra, Galdós se encuentra pasando el duelo por la pérdida de su padre y de su hermano Domingo. En el verano de ese año se traslada a Santander, donde empieza a pensar en escribir una novela sobre la batalla de Trafalgar. La novela, Trafalgar, se publica en febrero de 1873 con una gran acogida por parte de lectores y crítica. Es la introducción a sus episodios nacionales. En este primero cuenta la historia de Gabriel Araceli, que se ve envuelto en la batalla naval. Así comienza Trafalgar. Se me permitirá que antes de referir el gran suceso de que fui testigo, diga algunas palabras sobre mi infancia, explicando por qué extraña manera me llevaron los azares de la vida a presenciar la terrible catástrofe de nuestra marina. Gabriel Araceli es un chico de Cádiz, del barrio de la Viña, de familia muy humilde y que ha crecido jugando en la caleta, creyendo que ha sido criado para la mar, para nadar, para coger cangrejos y vender sus bocas, mezclando así lo agradable con lo útil. Y ya desde muy pequeño le impresionan los barcos de guerra fondeados en Cádiz o en San Fernando. Vive con su madre viuda y con su tío, que es malísimo y que trata tan mal a Gabriel que el niño termina escapándose de casa un día. Le termina acogiendo una familia de antiguos militares de la Marina, con quien se ve envuelto en la batalla de Trafalgar, que Galdós cuenta con detalle en una novela extraordinaria, emocionante y trepidante. Y cuando termina la novela, ya anticipa la continuación. Mi destino, que ya me había llevado a Trafalgar, llevóme después a otros escenarios gloriosos o menguados, pero todos dignos de memoria. ¿Queréis saber mi vida entera? Pues aguardad un poco y os diré algo más en otro libro.
porque las 10 novelas de la primera serie tienen al mismo protagonista, al que vemos crecer, enamorarse, y a la vez nos cuenta la guerra de la independencia y la invasión francesa entre 1805 y 1812. Los episodios nacionales relatan los principales acontecimientos de la historia de España entre 1805 y 1880, en un total de 46 episodios. Galdós escribe y combina historia y literatura porque en los episodios nacionales se cruzan acontecimientos históricos y ficticios. Escribe las 10 novelas de la primera serie entre 1873 y 1875. La segunda serie, otras 10 novelas, las escribe entre 1875 y 1879. Pero luego realiza una pausa de 19 años hasta que continúa los episodios nacionales en 1898, influido seguramente por la pérdida de Cuba y Filipinas, la amenaza de las rebeliones carlistas y el debate sobre la decadencia de España. Galdós estaba convencido de que era necesario conocer la historia española reciente. La cuarta serie la escribe a partir de 1902 y aborda la época que transcurre entre 1846 y 1868, donde aparece la Revolución del 54, la Guerra de Marruecos, el ocaso del reino de Isabel II y el movimiento revolucionario democrático. La quinta serie quedará inconclusa. Empezó a escribirla a partir de 1907 y se considera la más autobiográfica de todas. Cubre el periodo de la historia española del siglo XIX entre la Revolución, la Gloriosa y los años de la Restauración en el inicio del siglo. Como curiosidad, queremos contarle un fragmento del final del último episodio de los episodios nacionales, Cánovas. Los políticos se constituirán en casta, dividiéndose hipócritas en dos bandos igualmente dinásticos e igualmente estériles, sin otro móvil que tejer y destejer la jerga de sus provechos particulares en el telar burocrático. No harán nada fecundo, no crearán una nación, no remediarán la esterilidad de las estepas castellanas y extremeñas, no suavizarán el malestar de las clases proletarias. Fomentarán la artillería antes que las escuelas, las pompas regias antes que las vías comerciales y los menesteres de la grande y pequeña industria. Y por último, hijo mío, verás, si vives, que acabarán por poner la enseñanza, la riqueza, el poder civil y hasta la independencia nacional en manos de lo que llamáis vuestra Santa Madre Iglesia. Tras publicar la primera serie de los episodios nacionales, Benito Pérez Galdós escribe de un modo sucesivo 4 novelas: Doña Perfecta, Gloria, Marianela y La familia de León Roch. Son sus novelas de tesis. En Doña Perfecta, publicada en 1876, Galdós analiza las diferencias entre las condiciones de vida del mundo agrario y el mundo urbano. Cuenta la historia de Pepe Rey, que ha estudiado ingeniería en el extranjero y que vuelve al pueblo de su madre para casarse con su prima. Allí le recibe su tía, Doña Perfecta, tradicional, católica y opuesta a los avances que está experimentando el conocimiento. Galdós también cuenta cómo Pepe Rey hace uso con frecuencia, y no siempre en el momento más oportuno, de la burla en una actitud de prepotencia y superioridad que representa la visión galdosiana, según la cual el público urbano, pese a sus muchos valores, carece de una estrategia válida para divulgar su legado y llevar a cabo la labor civilizadora de las zonas rurales. Como ejemplo está la escena en la que Pepe Rey, nada más llegar, se sienta con el cura nada menos y con su tía, y ambos le preguntan qué le ha parecido Orbajosa. Todavía no he podido formar idea de este pueblo, dijo Pepe. Por lo poco que he visto, me parece que no le vendrían mal a Orbajosa media docena de grandes capitales dispuestos a emplearse aquí, un par de cabezas inteligentes que dirigieran la renovación de este país y algunos miles de manos activas. Desde la entrada del pueblo hasta la puerta de esta casa he visto más de 100 mendigos. La mayor parte son hombres sanos y aún robustos. Es un ejército lastimoso cuya vista oprime el corazón. Y aquello, claro, acaba en tragedia. Pero en medio hay una lucha brutal y una gran historia de amor. Doña Perfecta es una gran novela. Tras ella, Galdós publica Gloria en 1877 en 2 volúmenes, donde aborda el problema de la intolerancia, igual que hizo en Doña Perfecta. En este caso cuenta la historia de Gloria y Daniel, cuyo amor sucumbe ante la postura irreconciliable de sus familias y de ellos mismos.
Esta novela es muy bien acogida por el público y la crítica, pero los sectores conservadores la rechazan. Y en 1878 publica Marianela, una novela maravillosa donde relaciona mito, racionalidad y ciencia y que rompe con todo lo que ha escrito antes, ya que plantea cuestiones como la defensa de los desfavorecidos, la necesidad de desarrollar la educación y la reivindicación de un reparto justo de la riqueza. Marianela comienza con la llegada de Teodoro Golfín, un oftalmólogo, a un pueblo, uno de esos pueblos ficticios de Galdós, como era Orbajosa y como es este Socartes. Y se encuentra con Pablo, un chico ciego que tiene como lazarillo a una niña pobre y muy fea, que es uno de los grandes personajes de nuestra literatura, Marianela. Teodoro se inclinó para mirarle el rostro. Este era delgado, muy pecoso, todo salpicado de manchitas parduzcas. Tenía pequeña la frente, picudilla y no falta de gracia la nariz, negros y vividores los ojos. Pero comúnmente brillaba en ellos una luz de tristeza. Su cabello dorado, oscuro, había perdido el hermoso color nativo a causa de la incuria y de su continua exposición al aire, al sol y al polvo. Sus labios apenas se veían de puro chicos y siempre estaban sonriendo. Mas aquella sonrisa era semejante a la imperceptible de algunos muertos cuando han dejado de vivir pensando en el cielo. La boca de la Nela, estéticamente hablando, era desabrida, fea. Golfín ha llegado para operar a Pablo, pero entonces los miedos de Marianela y sus inseguridades se disparan. ¿La seguirá queriendo Pablo cuando pueda ver lo feíta que es? Marianela es un personaje muy complejo que juega constantemente con el suicidio, que ha sido maltratada socialmente, que vive acogida con una familia en la más absoluta pobreza, un ser bueno e inocente. Y la historia también acabará en tragedia. En 1878, Galdós publica La familia de León Roig, donde contrapone las visiones del krausismo y del catolicismo, tratando también la intolerancia y la complejidad de la vida matrimonial, y donde aprovecha para plasmar la vida social madrileña del último tercio del siglo. León Roig no quiso ver más y salió del salón y del establecimiento. La noche tibia y calmosa convidábale a pasear por la Alameda, donde no había alma viviente ni se oía otro ruido que el de los sapos. Después de dar 4 vueltas, creyó distinguir una persona en la más próxima de las ventanas bajas. Era una forma blanca, mujer sin duda, que apoyando su brazo derecho en el alféizar mostraba el busto. León se acercó y viendo que la forma no se movía, se acercó más. Habría a esta parecido una estatua de mármol, a no ser por el pelo oscuro y el movimiento de la mano que jugaba con las ramas de una planta cercana. ¿Pepa? Sí, soy yo. Aquí me tienes, hecha una romántica, mirando las estrellas. Es verdad que no se ve ninguna, pero lo mismo da. Está muy negra la noche, no te había conocido. La humedad puede hacerte daño, ¿por qué no cierras? No esperes a tu padre. Allí están entretenidos. Retírate. Hace calor en el cuarto. León no pudo distinguir bien, por ser oscurísima la noche, las facciones de la hija de Fúcar, pero observaba la fisonomía de la voz, que suele ser de una diafanidad asombrosa. La voz de Pepa gemía. Su cabeza echada hacia atrás se apoyaba en la madera de la ventana. Tenía en la mano una flor. A León le pareció una rosa, de palo largo. A cada instante se lo llevaba a la boca y arrancando un pedacito lo escupía. León vio todo esto y, comprendiendo la necesidad de decir algo apropiado al momento, buscó en su mente, rebuscó, pero no hallando nada dijo. Ambos estuvieron callados un rato, León atento e inmóvil, con ambas manos fijas en el frío antepecho, ella arrancando y escupiendo palitos. Galdós realiza un trabajo literario de una forma absolutamente metódica. Se levanta temprano, lee y escribe durante varias horas y luego sale a pasear, regresa a casa, almuerza, vuelve a leer y a escribir entre 10 y 15 cuartillas cada día. En aquella etapa de intenso trabajo literario comienza a padecer, según cuenta él mismo, cansancio físico de mis ojos y mi cabeza, y eso se refleja, por ejemplo, en el retrato que le hace Sorolla cuando Galdós tiene 42 años. En la década de 1880, Benito Pérez Galdós se propone un nuevo reto. Decide escribir las novelas españolas contemporáneas.
Se trata de 21 novelas que divide en las del ciclo de la materia, donde está La desheredada, El doctor Centeno, Tormento, La de Bringas, Fortunata y Jacinta y Miau, entre otras, y las del ciclo espiritualista, donde están Ángel Guerra, Tristana, Nazarín o Misericordia, por ejemplo. Inicia esta nueva etapa literaria con La desheredada, publicada en 1881, en la que combina el naturalismo, la tradición realista y que ocupa dentro de su vasta producción un lugar de primordial importancia. La protagonista es Isidora Rufete, que cree que es la desheredada del marquesado de Aransis. Queremos contarles la escena en la que Isidora dice por primera vez que ella es la hija de una marquesa. Era más que medianamente bonita, no por cierto muy bien vestida ni con gran esmero calzada. Temblaba al hacer sus preguntas y ponía extraordinario ardor en la expresión de su deseo. Sus ojos expresivos habían llorado y lloraban algo todavía. Sus manos, algo vastas sin duda, a causa del trabajo, oprimían un lío de ropa seminueva, mal envuelta en un pañuelo rojo. Rojo era también el que ella en su cabeza llevaba descuidadamente liado debajo de la barba, a estilo de Madrid. Isidora vive en el domicilio de su pariente y padrino don José de Relimpio. Por la mañana va a visitar a su tía Encarnación y a su hermanito, que viven en uno de los barrios más excéntricos de Madrid, en el barrio de Las Peñuelas. Serán las 10 cuando entra por el conocido y gigantesco paseo de Embajadores. A mano derecha hay una vía que empieza en calle y acaba en horrible desmonte, zanja, albañal o vertedero. Miserables tiendas, fachadas mezquinas y desconchadas, letreros innobles, rótulos de torcidas letras, faroles de aceite amenazando caerse y multitud de niños casi desnudos que juegan en el fango amasándolo para hacer bolas. Aparece la sanguijuelera y tía y sobrina se abrazan y se besan. La joven calla llorando. La anciana empieza a charlar desde el primer momento porque no hay situación en que pueda guardar silencio. La hora del descanso no se hizo esperar. Soltó el obrero el cáñamo. Paróse la rueda y el que la movía salió lentamente del fondo negro, plegando los ojos a medida que avanzaba hacia la luz. Era un muchacho hermoso y robusto, como de 13 años. Isidora le abrazó y le besó tiernamente, admirándose del desarrollo y esbeltez de su cuerpo, de la fuerza de sus brazos, y afligiéndose mucho al notar su cansancio, el sudor de su rostro encendido, la aspereza de sus manos, la fatiga de su respiración. Turbado por la presencia y los cariños de su hermana, a quien casi no conoce, Mariano no despega sus labios. Luego le dice que basta de besos. Se van a casa a comer. Isidora le dice a su tía que no quiere que su hermano trabaje, que tiene que ir a la escuela, y la sanguijuelera le dice que si no quiere que trabaje, que le ponga una renta. Tía, usted sabe que yo y Mariano... Pero usted no lo sabe. Usted lo debe saber como yo. Ni yo ni mi hermano venimos de Tomás Rufete. No somos hijos de don Tomás Rufete ni de doña Francisca Guillén. Esos dos señores, a quienes yo quiero mucho, muchísimo, no fueron nuestros padres verdaderos. Nos criaron fingiendo ser nuestros papás y llamándonos hijos porque el mundo... ¿Qué mundo este? La sanguijuelera abre mucho los ojos y le dice a Isidora que de dónde ha sacado esa mentira. E Isidora le dice que se lo ha dicho su tío, el canónigo. Y la tía le contesta que a ella lo que le pasa es que se ha hartado de leer esos librotes que llaman novelas, pero en los que todo es mentira. Mi madre fue hija de una marquesa. En 1882, Galdós publica El amigo manso y en 1883 El doctor Centeno, protagonizada por el que era el gran amigo de Marianela, Felipe Centeno, que se fue de Socartes andando a Madrid para hacerse médico, pero que apenas malvive en la capital haciendo de criado. El doctor Centeno es una de las novelas más extrañas de Galdós, que cuenta 3 historias, la de Felipe Centeno, la del canónigo Pedro Polo y la del poeta Alejandro Miquis, pero contadas desde el punto de vista de Centeno. Solo vemos lo que Centeno ve y lo vemos a través de sus ojos, con lo que el punto de vista es esencial en la novela. Felipe Centeno logra entrar en el colegio de Pedro Polo, a quien sirve, y es en esa escuela donde tiene su origen el apodo de Doctor Centeno. Un día, que fue de los más infelices que tuvo Centeno en la casa de don Pedro, a los 3 meses de haber entrado en ella,
Don Pedro tuvo una idea entre humorística y sanguinaria que al punto quiso poner por obra como saludable escarmiento y visible elección de sus alumnos. Cogió a Felipe, me le puso de rodillas sobre un banco, le encasquetó en la cabeza el bochornoso y orejudo casco de papel que servía para la coronación de los desaplicados. Luego, en el airoso pico de esta mitra, colgó un cartel que decía con letras gordas, trazadas gallardamente por don José Ido: el doctor Centeno. En una de las escenas del Doctor Centeno, Felipe se encuentra con Pedro Polo intentando seducir a Amparo, una de las dos hijas de Sánchez Emperador. Es apenas una escena y corta, pero en ella está la clave de la siguiente novela, Tormento, que cuenta la historia de Amparo, que trabaja en la casa de los Bringas y que tras la muerte del padre se ocupan de las dos hermanas. Un primo de Rosalía Bringas, don Agustín Caballero, un indiano millonario, se enamora de Amparo y le propone matrimonio, pero Amparo tiene en su pasado la aventura con Pedro Polo y se debate entre contárselo a su pretendiente o tratar de hacer callar a su antiguo amante. La novela es extraordinaria. Queremos contarles la escena en la que Amparo, justo cuando está pensando meterse monja como única forma de subsistir, descubre que Agustín Caballero la pretende. Caballero la miró un momento. Pero ¿de qué manera? Parecía que la abrasaba con sus ojos y la suspendía sacándola del asiento. Después repitió con visible embarazo el "no depende de mí" y tan quedo, tan inarticulado, que antes fue sentido que dicho. ¿Es cierto que se va usted a meter monja?, preguntó luego. Amparo le contesta que Rosalía está empeñada y que las pobres mujeres que no tienen padres, ni medios de ganarse la vida, ni familia que las ampare, están en una situación muy difícil y que al principio no le gustaba la idea, pero que poco a poco le va entrando. En el cerebro del tímido surge un tumulto de ideas, pero los nervios se le encabritan y solo es capaz de decir vaya, vaya. Amparo comprende que Agustín tiene dentro algo más que aquel vaya, vaya tan frío, tan incoloro y tan insulso, y se atreve a preguntarle que qué le aconseja. Yo digo que es un disparate que usted se haga monja. Ay, qué lástima. Es que no se lo consentiremos. Agustín Caballero siente que el rubor sube a su rostro. El corazón le late con fuerza. Hacerse monja, eso es de países muertos. Mendigos, curas, empleados, la pobreza instituida y reglamentada. Pero no, usted está llamada a un destino mejor. Usted tiene mucho mérito. Y encima le dice que es muy guapa. Amparo parece escandalizarse, le dice que no, que es muy amable, y él contesta que ha pasado años metido en sí mismo al pie de enormes volcanes junto a ríos como mares, trabajando como se trabaja en América y que desconoce las mentiras sociales, que cuando habla dice la verdad pura. Amparo le dice que por nada del mundo iría ella a esas tierras, y Agustín le contesta que las asperezas de la vida primitiva entorpecen los modales del hombre, pero le labran por dentro. Ay, no me hable usted de esa vida. A mí lo que me gusta es la tranquilidad, el orden, estarme quietecita en mi casa, ver poca gente, tener una familia a quien querer y quien me quiera a mí. Gozar de un bienestar medianito y no pasar tantísimo susto por perseguir una fortuna que al fin se encuentra, sí, pero ya un poco tarde y cuando no se puede disfrutar de ella. Caballero está encantado de escuchar eso porque, en realidad, ha urdido un plan para contarle sus sentimientos a Amparo y hacerla entender que se quiere casar con ella. Se ha preparado una estudiada declaración, pero ahora todas las ideas y las palabras se han evaporado, dejándole tan solo una congoja profunda y el sentimiento tristísimo de su propio silencio. Entonces, Amparo le pregunta si piensa volver a Burdeos. Por el cerebro de Agustín pasa un relámpago. Es una breve, ingeniosa y transparente contestación. Sí, pienso retirarme a Burdeos cuando pierda toda esperanza. Cuando usted se haga monja. En Tormento destaca la naturalidad y el ingenio de sus diálogos. Baroja decía que Galdós sabía hacer hablar al pueblo. En Tormento destaca Rosalía Bringas, máximo exponente de la mujer que vive de apariencias y mangonea a su alrededor para colocar a sus hijos o conseguir prebendas sin sentir remordimientos por su conducta explotadora y aprovechada. Rosalía Bringas será la protagonista de la siguiente novela de Galdós, La de Bringas, que forma una especie de trilogía con el Doctor Centeno y Tormento.
El argumento de la de Bringas es magnífico. Rosalía se endeuda para comprarse un trapito y poco a poco va enredándose más y más hasta casi poner en riesgo toda la economía familiar. Además, Rosalía termina renegando de su moralidad para conseguir dinero. La de Bringas es una novela sobre la apariencia, sobre la burguesía española empeñada en aparentar, y cuenta además muy bien la Revolución de 1868, la gloriosa. Queremos contarles esa escena en la que, por encapricharse de una prenda, Rosalía comienza a ponerlo todo en riesgo. Un día vio en casa de sobrino hermanos una manteleta. ¡Qué pieza! ¡Qué manzana de Eva! A Rosalía se le iban los ojos tras la soberbia prenda, cuando el amable dependiente del comercio enseñaba un surtido de ellas, amontonándolas sobre el mostrador como si fueran sacos vacíos. Pregunta con timidez el precio. La enormidad del coste la aterra tanto como la seduce lo espléndido de la pieza. En su casa no puede dejar de pensar en la dichosa manteleta, así que vuelve con Milagros, la marquesa de Tellería, su gran amiga, a ir de tiendas al día siguiente, eso sí, con el ánimo de no entrar en la de sobrino hermanos, pero el demonio arregla las cosas para que entren. Milagros anima a Rosalía para que compre la manteleta y le dice que no hace falta que la pague, que no le pasarán la cuenta hasta dentro de algunos meses, a la entrada del verano y quizá a fin de año. La idea del largo plazo hace titubear a Rosalía. Son 1.700 reales. Piensa que no le será difícil reunirlos economizando, escatimando con paciencia y tesón el gasto diario de la casa. Bringas no autorizaría aquel lujo que, sin duda, le había de parecer asiático. Y para que la cosa pasara, era necesario engañarle. No se determinaba. El hecho era grave, y aquel despilfarro rompería de un modo harto brusco las tradiciones de la familia. Mas era tan hermosa la manteleta. Los parisienses la habían hecho para ella. Y se la compra, claro. Y para explicar la posesión de tan soberbia gala, le cuenta a Bringas que se la ha regalado la reina. Rosalía descansa tranquila en la idea de lo remoto del pago, creyendo poder reunir la suma en un par de meses, pero en los primeros días de mayo llega la cuenta. Rosalía se queda de piedra al recibirla y mira el papel sin decir nada. Nunca se ha visto en un trance igual, porque Bringas tiene por sistema no comprar nada sin el dinero por delante. Al fin, tartamudea que ella pasará a pagar por la tienda. 2 o 3 días vivió Rosalía en grande incertidumbre. Cada vez que sonaba la campanilla, parecíale que llegaba otra vez el dichoso hombre aquel con el antipático papelito. Si Bringas se enteraba... Pensando esto, su zozobra era verdadero terror y empezó a discurrir el modo de salir del paso. Y el caso es que pocos días antes ha tenido casi la mitad del dinero, pero confiada en que no le pasarían la cuenta, se lo ha gastado en cosillas para los niños. Es preciso buscar dinero a todo trance. Hace algunas insinuaciones a Milagros, pero la marquesa parece afectada de una sordera intelectual persistente. Al final, la providencia le depara a Rosalía el auxilio por mediación de Gonzalo Torres, amigo constante de la familia. Solía manejar Torres dineros ajenos y a veces tenía en su poder cantidades no pequeñas, de las cuales sacaba algún beneficio durante la breve posesión de ellas. Aprovechando la ausencia de su marido, declaróle Rosalía con tanto énfasis como sinceridad su apuro, y el bueno de Gonzalo la tranquilizó al momento. En 1885, Benito Pérez Galdós publica Lo prohibido en 2 tomos, que cuenta los últimos años del reinado de Alfonso XII, y se mete en el mundo de las finanzas de Madrid a través de su protagonista, José María Bueno de Guzmán. Y en 1887, Benito Pérez Galdós publica la que se considera su mejor obra, Fortunata y Jacinta. En la obra encontramos el clásico triángulo amoroso, pero el triángulo es cambiante, se deshace y se vuelve a rehacer. Galdós inserta en la trama los acontecimientos transcurridos en aquellos años, los disturbios de la noche de San Daniel, el asesinato del general Prim, la abdicación de Amadeo, la proclamación de la Primera República, la restauración de los Borbones, y mezcla ficción y realidad, trazando un paralelismo entre los acontecimientos políticos y las incidencias sentimentales de los protagonistas. Toda la acción transcurre en Madrid y Galdós refleja el espacio público, las clases sociales, el ambiente callejero, el comercio. Es difícil seleccionar una escena en esta novela tan extensa y tan maravillosa, pero queremos destacar la primera aparición de las 2 mujeres que dan título a la novela. La primera, Fortunata.
Al pasar junto a la puerta de una de las habitaciones del entresuelo, Juanito la vio abierta y, lo que es natural, miró hacia adentro, pues todos los accidentes de aquel recinto despertaban en sumo grado su curiosidad. Pensó no ver nada y vio algo que de pronto le impresionó. Una mujer bonita, joven, alta. Parecía estar en acecho, movida de una curiosidad semejante a la de Santa Cruz, deseando saber quién demonios subía a tales horas por aquella endiablada escalera. La moza tenía pañuelo azul claro por la cabeza y un mantón sobre los hombros. Y en el momento de ver al delfín, se infló con él. Quiero decir, que hizo ese característico arqueo de brazos y alzamiento de hombros con que las madrileñas del pueblo se agasajan dentro del mantón, movimiento que les da cierta semejanza con una gallina que esponja su plumaje y se ahueca para volver luego a su volumen natural. Y la siguiente, Jacinta. Jacinta era de estatura mediana, con más gracia que belleza, lo que se llama, en lenguaje corriente, una mujer mona. Su tez finísima y sus ojos, que despedían alegría y sentimiento, componían un rostro sumamente agradable. Y hablando, sus atractivos eran mayores que cuando estaba callada, a causa de la movilidad de su rostro y de la expresión variadísima que sabía poner en él. La estrechez relativa en que vivía la numerosa familia de Arnaiz no le permitía variar sus galas, pero sabía triunfar del amaneramiento con el arte, y cualquier perifollo anunciaba en ella una mujer que, si lo quería, estaba llamada a ser elegantísima. Luego veremos. Por su talle delicado y su figura y cara porcelanescas, revelaba ser una de esas hermosuras a quienes la naturaleza concede poco tiempo de esplendor y que se ajan pronto en cuanto les toca la primera pena de la vida o la maternidad. En 1888 Galdós publica Miau, una crítica satírica de la administración pública en la que se denuncia el clientelismo y la ineficiencia y se retrata maravillosamente la figura del cesante. Hay un tema de actualidad permanente en Galdós, la arbitrariedad del poder y la indefensión del individuo, y una preocupación galdosiana por la corrupción política endémica en el país y por los riesgos de un sistema de gobierno en que las ideas de justicia y libertad significaban muy poco. Así comienza Miau, con una escena de bullying y la explicación de por qué llaman a la familia protagonista los Miau. A las 4 de la tarde, la chiquillería de la escuela pública de la Plazuela del Limón salió atropelladamente de clase con algazara de 1000 demonios. Ningún himno a la libertad entre los muchos que se han compuesto en las diferentes naciones es tan hermoso como el que entonan los oprimidos de la enseñanza elemental al soltar el grillete de la disciplina escolar y echarse a la calle piando y saltando. Entre los chicos que salen del colegio hay uno pequeño que se aparta para tomar solo el camino de casa. En cuanto sus compañeros lo notan, van tras él y le acosan con burlas y cuchufletas. Uno le coge del brazo, otro le refriega la cara con las manos sucias. Logra escabullirse y echa a correr. Entonces 2 o 3 empiezan a gritarle miau y toda la partida lo repite. El chico se llama Luisito Cadalso, tiene entre 8 y 10 años. Le acompaña el único compañero que tiene porque es tan tímido que esquiva la amistad de los demás. Sobre todo de Posturitas, el hijo del de la casa de préstamos. Ayer fue contando que su mamá había dicho que a tu abuela y a tus tías las llaman las miaus, porque tienen la fisonomía de las caras, es a saber, como las de los gatos. Dijo que en el paraíso del Teatro Real les pusieron este mal nombre y que siempre se sientan en el mismo sitio y que cuando las ven entrar, dice toda la gente del público, ahí están ya las miaus. Luisito Cadalso se puso muy encarnado. La indignación, la vergüenza y el estupor que sentía no le permitieron defender la ultrajada dignidad de su familia. En 1889 Galdós publica Torquemada en la hoguera, primera novela que tiene como protagonista al prestamista que aparece por primera vez en La de Bringas. A esta le seguirán Torquemada en la cruz, Torquemada en el purgatorio y Torquemada y San Pedro. En 1889 Galdós publica 2 novelas más, La incógnita y Realidad, con las que concluye el ciclo de la materia y que tienen el mismo argumento con puntos de vista diferentes y con recursos narrativos distintos. Ángel Guerra abre el ciclo espiritualista,
publicada en 1891, es una novela brillante, tal vez oscurecida por otras obras más conocidas de Galdós. Sitúa su acción entre Madrid y Toledo y cuenta las pericias de Ángel Guerra, en cuya naturaleza anida un sincero deseo de remediar las penurias del género humano. En 1892, Galdós publica Tristana, una novela espectacular, con un personaje femenino moderno y brillante que tiene un arco extraordinario. En Tristana, Galdós analiza la complejidad de las relaciones sentimentales y la problemática que plantea la dependencia de la mujer. Queremos contarles el principio de la novela, cuando se cuenta quién es Tristana. En el populoso barrio de Chamberí, más cerca del depósito de aguas que de Cuatro Caminos, vivía no ha muchos años un hidalgo de buena estampa y nombre peregrino, no aposentado en casa solariega, pues por allí no las hubo nunca, sino en plebeyo cuarto de alquiler de los baratitos, con ruidoso vecindario de taberna, merendero, cabrería y estrecho patio interior de habitaciones numeradas. Don Lope de Sosa, Juan López Garrido en realidad, todo el mundo le llama Don Lope. La edad del buen hidalgo es una cifra tan imposible de averiguar como la hora de un reloj descompuesto. Se ha plantado en los 49 como si el terror instintivo de los 50 le detuviese en el temido lindero del medio siglo. Ha sido siempre un gran estratégico en lides de amor y se precia de haber asaltado más torres de virtud y rendido más plazas de honestidad que pelos tiene en la cabeza. Con él vivían dos mujeres, criada la una, señorita en el nombre la otra, confundiéndose ambas en la cocina y en los rudos menesteres de la casa, sin distinción de jerarquías, con perfecto y fraternal compañerismo, determinado más bien por la humillación de la señora que por ínfulas de la criada. La criada se llama Saturna. La otra a veces parece sirvienta y a veces no, porque se sienta a la mesa del señor y le tutea con familiaridad. Se llama Tristana. Es joven, bonitilla, esbelta, de una blancura casi inverosímil, de puro alabastrina. Las mejillas sin color, los negros ojos más notables por lo vivarachos y luminosos que por lo grandes, las cejas increíbles, como indicadas en arco con la punta de finísimo pincel, pequeñuela y roja la boquirrita, de labios un tanto gruesos, orondos, reventando de sangre, cual si contuvieran toda la que en el rostro faltaba. Los dientes menudos, pedacitos de cuajado cristal, castaño el cabello y no muy copioso, brillante como torzales de seda y recogido con gracioso revoltijo en la coronilla. Pero lo más característico en tan singular criatura era que parecía toda ella un puro armiño y el espíritu de la pulcritud, pues ni aun rebajándose a las más groseras faenas domésticas se manchaba. Pero, ¿cuál es el parentesco de Tristana con Don Lope? Resulta que un amigo de la infancia de Don Lope, a quien amaba entrañablemente, llamado Antonio Reluz, cayó en desgracia y acabó en la cárcel, y al salir murió de una calentura, dejando una viudita inconsolable y a una hija de 19 abriles llamada Tristana. La viuda empezó pronto a dar muestras de no estar bien de la cabeza y acabó sus días por unas fiebres reumáticas. Antes de morir, la madre de Tristana le encomendó a su hija huérfana a Don Lope, y el noble caballero aceptó el encargo. Total, que Tristana se fue a vivir con Don Lope y que éste, hay que decirlo por duro y lastimoso que sea, a los 2 meses de llevársela, aumentó con ella la lista ya larguísima de sus batallas ganadas a la inocencia. Tristana quiere ser una mujer independiente y no quiere casarse, pero la enfermedad hace de ella una mujer absolutamente dependiente y le cambia el carácter. El eje fundamental de la novela va ligado a la condición y posición de la mujer, a la imposibilidad de romper el cerco y salir del papel que le estaba reservado, la vida doméstica y el matrimonio. Después de Tristana, Galdós publica La loca de la casa y las 3 últimas novelas de Torquemada, y en 1895 publica Nazarín, otra de sus obras maestras. Con Nazarín, Galdós aborda la figura de Cristo en un contexto histórico dominado por el materialismo, aunque el paralelismo entre la vida de Cristo y el infortunio de Nazarín no excluye cierta semejanza con la figura de Don Quijote también. Una serie de desgracias hace que el protagonista, que es un cura, determine la adopción de una vida errante. Descalzo y vestido con harapos, se retira a las afueras de Madrid. Al alejarse de la ciudad, le invade la sensación de haber emprendido el camino hacia ese reino espiritual que tanto anhelaba. Queremos contarles exactamente el momento en el que decide
empezar a caminar descalzo. Y un día, encontrándose con su calzado lleno de roturas y sin recursos para mandar que se lo remendaran, imaginó que la mejor y más barata compostura de botas era no usarlas. Decidido a ensayar el sistema, se pasó todo el día descalzo, andando por el patio sobre guijarros y humedades, porque llovió abundantemente. Satisfecho quedó, pero considerando que a la descalcez, como a todo, hay que acostumbrarse, hizo propósito de darse la misma lección un día y otro, hasta llegar a la completa invención del calzado permanente, que era uno de sus ideales de vida en el orden positivo. También en 1895 Galdós publica Alma, con H, en la que recupera el personaje de Nazarín y lo confronta y alía con la condesa Catalina de Alma, otro más en la galería de personajes héroes movidos por un puro y elemental ideal de cristianismo que llenan este ciclo espiritualista. Buñuel se basó en Alma para realizar su película Viridiana. Y en 1897 llega Misericordia, de la que María Zambrano dijo que se trata de una de las obras más extraordinarias de nuestra literatura, llegando a considerarla la mejor novela que se ha escrito después del Quijote. En el prólogo de Misericordia, Galdós escribe que se propuso descender a las capas ínfimas de la sociedad, describiendo y presentando los tipos más humildes, la suma pobreza, la mendicidad profesional, la miseria dolorosa, casi siempre en algunos casos picaresca o criminal. Efectivamente, Misericordia es una novela extraordinaria que tiene uno de los grandes personajes de Galdós, la buena de Benina, que lleva hasta el límite su bondad y la práctica de la tolerancia, de la caridad, de las bienaventuranzas entre los ricos y los pobres. Así comienza esta obra maestra. Dos caras como algunas personas tiene la parroquia de San Sebastián, mejor será decir la iglesia. Dos caras que seguramente son más graciosas que bonitas. Con la una mira a los barrios bajos, enfilándolos por la calle de Cañizares. Con la otra al señorío mercantil de la Plaza del Ángel. Habréis notado en ambos rostros una fealdad risueña del más puro Madrid, en quien el carácter arquitectónico y el moral se aunan maravillosamente. Al fin, en 1897, pese a la oposición de los sectores conservadores y católicos del país, Benito Pérez Galdós logra ser elegido, al fin, miembro de la Real Academia Española. Ese mismo año cierra con El abuelo su ciclo espiritualista. En 1905 publica Casandra y en 1909 una novela interesantísima titulada El caballero encantado, tal vez la novela más sorprendente de Benito Pérez Galdós. Cuenta la historia de un joven marqués, Carlos de Tarsis, que explota a los campesinos de sus tierras para costearse el juego y otros vicios. Pero cuando ha dilapidado su fortuna y ya no le queda ni la posibilidad de recuperarla mediante un matrimonio de conveniencia, un hechizo lo convierte en otra persona y lo obliga a sufrir las tristes circunstancias de sus peones. Será entonces, al vivir la pobreza en las tierras de Castilla y también la magia de un gran amor, cuando Carlos de Tarsis experimente una auténtica transformación. Les vamos a contar la escena en la que Carlos de Tarsis se despierta, pero ya convertido en otra persona. Se sabe que Tarsis, hallándose vivo y sano muchos días después de lo narrado, tenía por dormitorio un pajar erigido sobre el establo en que diversos animales pasaban la noche. Hecho a nueva vida sin notorio aprendizaje, se despertaba al alba, sacudía y estiraba sus miembros, se vestía y al instante prestaba su ayuda al amo, dando pienso a las bestias y unciendo la yunta para el trabajo. Se sabe también que en aquel primer periodo de su encanto, el caballero había perdido toda noción de su primitiva personalidad por un embotamiento absoluto de la memoria. Tan solo recordaba los hechos próximos al estado presente. Su nueva conciencia embrionaria los completaba con vagas y equívocas impresiones de una edad anterior a la villana condición que encantado tenía. A principios de 1912, un grupo de intelectuales, entre los que se encuentra Benavente, Ramón y Cajal o Echegaray, promueven la candidatura de Galdós al Premio Nobel de Literatura, respaldados por periódicos progresistas. Pero la derecha conservadora aprovecha la ocasión para castigar el compromiso democrático de Galdós y lanza una candidatura alternativa, la de Marcelino Menéndez Pelayo.
Tras El caballero encantado, Galdós solo publica la novela La razón de la sinrazón en 1915 y algunas obras de teatro, porque Galdós escribe a lo largo de su vida 26 obras de teatro. Lo hace con intensidad en sus primeros años de juventud y lo retoma a partir de 1892 por la situación política de la sociedad española. Algunas de sus obras teatrales son adaptaciones de sus propias novelas, como Realidad, que se estrena en marzo de 1892 en el Teatro de la Comedia de Madrid. En 1895 estrena Voluntad en el Teatro Español y en 1901 recrea el mito griego de Electra para adaptarlo al teatro, llevándolo a la actualidad del momento. La obra alcanza un gran éxito y la prensa dice que Galdós se ha convertido en el símbolo de la libertad. No me lo digas. Tal como hoy me encuentro en los principios de la lucha, junto a él no tendría mi conciencia ni un instante de tranquilidad. Jesús mío. Forcejeo con dos imposibles. No podré quererle como hermano, no podré quererle como esposo. ¡Qué suplicio! Al mundo no, prefiero estar aquí, en esta soledad de muerte, en este laboratorio de mi alma y junto a este crisol divino en el cual estoy fundiendo un vivir nuevo. Calla, en asunto tan delicado, toda palabra que no traiga la certidumbre es palabra ociosa y cruel que no calma, sino que enloquece. Dios mío, dame la muerte o la verdad. En enero de 1919, Galdós asiste a la inauguración de la escultura que se le erige en el Retiro por suscripción pública y pide que le alcen al monumento para poder palparlo a causa de su ceguera. Un año más tarde, la madrugada del 4 de enero de 1920, muere en su casa en Madrid, en la calle Hilarión Eslava. La capilla mortuoria se instala en el patio de cristales del Ayuntamiento de Madrid. La plaza de la Villa se llena de madrileños que quieren despedirse de él. El féretro es sacado a hombros por las calles del centro. Al entrar en la calle Alcalá, desde uno de los balcones del Hotel París, Margarita Xirgu, llorando, arroja sobre el féretro unas flores. Ortega y Gasset denunció el olvido oficial e institucional de Galdós en una necrológica que publicó en El Sol al día siguiente de su muerte. La España oficial, fría, seca, protocolaria, ha estado ausente en la unánime demostración de pena provocada por la muerte de Galdós. La visita del ministro de Instrucción Pública no basta. El pueblo, con su final y certera perspicacia, ha advertido esa ausencia en la casa del glorioso maestro, en las listas de pésame donde han firmado ya los hijos espirituales de don Benito, los legítimos descendientes de la duquesa de Amaranta. El Gabrielillo Araceli, de Solita, de Misericordia y el doctor Centeno. Estos hombres y estas mujeres de España no podían faltar en el homenaje al patriarca. Y así les hemos contado la vida de Benito Pérez Galdós a través de su obra. Hemos utilizado los libros Galdós, una biografía de Yolanda Arencibia, editado por Tusquets, y Benito Pérez Galdós, Vida, Obra y Compromiso, de Francisco Cánovas Sánchez, editado por Alianza Editorial. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un autor en una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona y Laura Carrero del Tío. Diseño sonoro de Julia García Soto. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Documentación y redes Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.